Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué hermosa mañana nos entrega el Señor para poder vivirlo para su gloria. Estamos en este espacio, acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Y hoy tengo un tema que he titulado Levadura peligrosa. Levadura peligrosa. Y vamos a ver ahora en Marcos capítulo 8, versículos 10 al 21. Tengamos la lectura de la palabra del Señor en Marcos capítulo 8, versos 10 al 21. La palabra de Dios nos dice: y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y le dijo: ¿cómo aún no entendéis? Padre, gracias por esta hermosa palabra que nos va a enseñar en esta hora a poder, Señor, cuidarnos de la levadura, de esta levadura peligrosa. Señor, enséñanos a identificar estas cosas en nuestra vida para desecharlas y así poder vivir en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levadura peligrosa. Creo que todos nosotros necesitamos saber a qué se refiere. Bueno, principalmente la levadura en la Biblia es símbolo del pecado. Pero también en la palabra del Señor vamos a encontrar otros significados, como por ejemplo la levadura simboliza también la doctrina. La doctrina, en este caso, por ejemplo, la doctrina de los fariseos y de los saduceos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver rápidamente entonces a qué nos referimos con levadura peligrosa. Hay una serie de cosas que nosotros debemos identificar en nuestra vida. Por ejemplo, mira lo que dice en el versículo 10 y en el verso 11 de Marcos 8. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces, nota, los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Entonces, lo primero de lo que debemos cuidarnos es esto. No discutas ni tientes a Dios. No discutas ni tientes a Dios. Muchas veces nosotros queremos saber más de Dios o nos acercamos a las cosas de Dios no para aprender, no para edificar nuestra vida, no para reconocer cómo está nuestro corazón, sino más bien para discutir, para polemizar, para argumentar, para poder discutir sobre diferentes temas. Y sobre todo para cuestionar a Dios. ¿Sabes? Ten cuidado con esa levadura. Muchas veces nosotros caemos en el error de entrar en discusiones. Y la Biblia nos enseña que no debemos participar de discusiones, de pleitos, de disensiones. Y qué importante es cuidarnos de esta levadura, porque muchas veces a nosotros nos gusta la pelea, nos gusta discutir, nos gusta pelear, siempre queremos ser polémicos. Pero un corazón sencillo y humilde recibe la palabra de Dios. Reconoce que esa palabra es verdadera y que transforma el corazón y es para la bendición
de nuestras vidas. A mí me llama poderosamente la atención que las personas que intentaban discutir con Jesús y le tentaban a Jesús eran religiosos. Yo podría esperar que eso viniera pues de personas que no crean en Dios, que no profesen quizás piedad o que estén en prácticas ¿no? Rigurosas ¿no? de la religión. Pero aquí estamos hablando de personas que eran altamente reconocidas y acreditadas en la sociedad como personas respetables. Sin embargo, estas personas eran las que estaban discutiendo con Jesús y tentándole. Por eso dice la Biblia, verso 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, ¿no? A ver, tú eres el Hijo de Dios, prueba que eres Hijo de Dios, danos una señal, pruébalo en este momento. Y entonces estaban tentando al Señor. Ten cuidado con ese corazón farisaico. Muchas veces ese sentir de los fariseos también es nuestro sentir. Y no queremos nosotros entonces aceptar la verdad de Dios. Queremos más bien cuestionar la verdad de Dios. Recuerdo una vez que cuando estaba en la iglesia de la Alianza de los Olivos como pastor allí, llegó un joven y la secretaria me dijo, hay un joven que quiere hablar con un pastor, y él entonces entró a la oficina y yo pensé pues que tendría alguna necesidad, algún problema, ¿no? Y necesitaba una consejería. Pero él vino y de frente me dijo, mire pastor, yo soy estudiante de la uni, ¿no? Y yo solamente quiero saber si usted me puede traer la partida de nacimiento de Adán. Tráigame usted la partida de nacimiento de Adán y yo voy a creer en Dios. Y yo le tuve que decir, hijo, aunque yo te traiga la partida de nacimiento, tú no vas a creer. Porque ya tienes en tu corazón la predisposición de discutir. Y sencillamente acabé la conversación. ¿Por qué? Porque este hombre tenía que darse cuenta que en su corazón realmente él no quería saber de Dios. Él quería solamente un momento para discutir, un momento para polemizar, un momento para poder tentar a la discusión, al pleito. ¿Y cuántas veces esa actitud también a veces se mete, por ejemplo, en la relación matrimonial entre padres e hijos, ¿no? Y no nos damos cuenta que esa actitud farisaica es una levadura que también está afectando nuestro corazón y nos está llevando a un estado peligroso donde no estamos edificando, sino destruyendo. Ten cuidado con tentar a Dios. Ten cuidado con cuestionar a Dios. La palabra de Dios por eso nos dice en 1 Corintios 10, verso 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mira, tú le podrás hacer todas las preguntas a Dios, pero Él nunca dejará de ser quien es. Él es Dios y Él siempre será Dios. Por esta razón, mejor es glorificarle a Dios. Mejor es reconocer a Dios en tu vida y humildemente adorarlo con todo el corazón. El hombre o la mujer que intenta cuestionar a Dios, que intenta discutir discutir con Dios y mucho más intenta tentar a Dios, al final será avergonzado. Por eso no discutas ni tientes a Dios. Pero hay otro aspecto de la levadura que quiero hablarte en esta mañana, y es este: renuncia al escepticismo religioso. ¿Qué cosa es el escepticismo? Mira lo que dice en el verso 12. Y gimiendo en su espíritu, Jesús dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Y mira, Jesús parece que estuviera hablando en este momento, ¿no? Esas palabras, aunque esto lo dijo hace más de 2000 años, sin embargo, son tan actuales porque hoy en día el escepticismo religioso, el escepticismo humano, científico, se ha posicionado de muchos corazones, se ha posicionado de muchas mentes y de muchas sociedades. ¿Qué cosa es el escepticismo?
Sencillamente, el escepticismo dice ver para creer. Ver para creer. La Biblia más bien nos dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Sin embargo, el escéptico es la persona que quiere más bien pruebas. Quiere pruebas. Y sabes, llegará un día en que Dios se manifestará en toda su gloria. Y no le quedará duda alguna a ningún ser humano de su existencia. Sin embargo, hoy en día vemos un tremendo escepticismo y me llama la atención nuevamente que ese escepticismo viene de personas religiosas. Porque Jesús, cuando gime en su espíritu, Él dice de los fariseos, ¿por qué piden señal esta generación? ¿Y sabes quiénes les estaban pidiendo señal? Eran los fariseos. Personas que debían más bien creer en el Mesías, que debían creer en el Cristo, que debían creer en el mensajero de Dios, en el Salvador del mundo. En vez de eso lo cuestionan. Y qué triste es cuando una persona que dice que ama a Dios, que dice que profesa una religión, en realidad en su corazón es escéptico y no cree en Dios, no cree en la palabra de Dios, no acepta la verdad de Dios, ni mucho menos confía en la salvación y en la gracia que Dios le ofrece. Por esa razón, cuídate de esta levadura también, del escepticismo. Hay otro aspecto más de la levadura. Mira, en el versículo 13. Y dejándolos, o sea, Jesús dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Este es el aspecto. No alejes de ti la gracia divina. Cuando tú comienzas a cuestionar a Dios, cuando tú comienzas a polemizar, a cerrar tu corazón, a endurecerlo, va a llegar quizás un día en que Dios te diga, muy bien, ya te hablé, ya te llegó el mensaje, ya está la palabra, pero tú no la quieres recibir. Entonces, ¿qué hace Dios? Te deja. Te deja. Mira, Jesús estaba allí para predicar el Evangelio. Los fariseos no querían creer. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él gimió en su espíritu. Y gimiendo dijo, ¿por qué pide señal esta generación? No le será dada señal. Y sencillamente dice, lo dejo. Cuidado por eso con tentar al Señor. Cuidado con estar rechazando la gracia de Dios, porque si tú rechazas la gracia de Dios, llegará un día en que será demasiado tarde para que te arrepientas. Por eso, no alejes de ti la gracia divina. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Abre tu corazón al Evangelio. Ten cuidado de no estar alejando al Señor, a su palabra de tu vida, por ese escepticismo que tienes. No alejes de ti la gracia divina. En cuarto lugar, otro aspecto de esta levadura es esta. Cuídate de las doctrinas humanas. Cuídate de las doctrinas humanas. Mira lo que sigue diciendo Marcos capítulo 8, versículos 14. Mira lo que dice la palabra. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En este caso, nos vamos a dar cuenta, y eso lo puedes ver en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 16, verso 12, que se está refiriendo a la doctrina de los fariseos y también de Herodes. Mira, en Mateo 16, 12 dice la Biblia, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Porque los discípulos decían, uy, nos olvidamos el pan, ¿no? Había solo un pan. Se olvidaron comprar más pan para quizás el desayunito o el lonche, no lo sé. Pero ellos pensaban que Jesús se estaba refiriendo al pan. Y dice la Biblia
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces notemos aquí que la levadura se está refiriendo a la doctrina. ¿Por qué? Porque hay doctrinas religiosas que son levaduras, como por ejemplo la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? Son doctrinas humanas, son mandamientos de hombres, no parten del escrito está, no parten de la voluntad de Dios. Hablan en nombre de Dios, pero en realidad son mandamientos humanos. Y Jesucristo muchas veces señaló esto y lo desenmascaró, porque había muchas prácticas en aquel tiempo que no eran lo que Dios había manifestado, sino más bien eran mandamientos de hombres. Y los hacían pasar por espirituales. Por esta razón, cuídate de las enseñanzas humanas que quizás tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Como tú sabes que un mandamiento es de hombres cuando no glorifica a Dios, cuando no bendice a tu prójimo, cuando te priva de poder ejercitar el amor y la misericordia y la compasión a los demás. Muchas veces estas levaduras son legalistas, es decir, establecen la norma, la regla por encima de las personas. Por esta razón, aún ten cuidado de ese evangelio legalista que muchas veces se está predicando, pero que en realidad no nace de la misericordia. No nace del mensaje del evangelio, un mensaje de compasión que quiere restaurar al caído, que quiere levantar al caído, que quiere darle una nueva oportunidad a la persona que ha caído. Esa es la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina. Siempre va a bendecir a las personas, siempre va a buscar el bien de las personas y le va a mostrar misericordia a las personas. Las doctrinas religiosas que son levadura, estas doctrinas falsas, más bien siempre te sentencian, te condenan, te ponen bajo condenación, te ponen cargas pesadas, y por lo tanto tengamos cuidado con esta levadura. Pero también hay otras doctrinas, hay otras levaduras, como por ejemplo las levaduras políticas, ¿no? Hoy en día que estamos en el tema político de diferentes ideas, ¿no? O ideologías. Pero nota, la Biblia dice que debemos guardarnos de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. ¿Por qué? Porque yo he encontrado a veces hermanos, ¿no? Que ni siquiera comparten algo de la palabra, pero qué apasionados son para hablar de política, Cuidado con la levadura de Herodes. Cuidado con ese deseo, ese sentir, ¿no? De querer discutir o pelear sobre temas políticos y no nos damos cuenta que nos hemos contaminado con una filosofía, con una forma de pensar que tiene que ver con este mundo. Ciertamente todos nosotros somos ciudadanos. Sin embargo, debemos comprender, hermanos y amigos, que si Dios nos ha puesto en esta tierra, es para ser de bendición, es para poder orar por nuestras autoridades, es para confiar en Dios, pero también es para hacer justicia, es para amar la misericordia y humillarnos ante el Señor. Por eso toda toda levadura que es doctrinas religiosas o doctrinas políticas, tengamos cuidado de no contaminar nuestro corazón. Y por cierto, también hay doctrinas filosóficas. Es decir, hay levaduras de una filosofía humana donde solamente miramos en lo natural o tasamos todo por lo natural y no estamos viendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso en Colosenses capítulo 2, verso 8 dice la Biblia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Sabes, lo mejor que tú y yo podemos hacer siempre es permanecer en la sana doctrina. La Biblia nos dice en Juan capítulo 7, versos 16 y 17, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, nota, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Te das cuenta que aún hasta Jesucristo no enseñó solamente, no enseñó de su parte, sino que más bien Él recibió lo que el Padre le había concedido para poder predicar? Por eso mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Porque Jesucristo vino a esta tierra para hacer la voluntad de su Padre. Y de la misma forma también tú y yo debemos aprender a poder recibir la doctrina de Dios, la palabra de Dios que permanece para siempre. Y voy finalizando entonces con el último punto, que también tiene que ver con esta levadura. Ejercítate en el entendimiento espiritual. Ejercítate en el entendimiento espiritual para ser librado de esta levadura peligrosa. ¿Cómo debemos nosotros ejercitarnos en el entendimiento espiritual? Primero aceptando la verdad en nuestro corazón. Versículo 16 dice la palabra de Dios, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Verso 17, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Nota, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Porque ¿sabes una cosa? El problema de la levadura afecta el corazón. Afecta a tu corazón, afecta a mi corazón. Por esta razón, cuando nosotros más bien abrimos el corazón a la palabra de Dios, permitimos al Señor que no solamente sana doctrina venga a nosotros, sino que también dé fruto para la gloria de Dios. Pero cuando tú cierras tu corazón a la palabra, cuando tú cierras tu corazón a la enseñanza que Dios nos da, estás cayendo en el peligro de poder recibir más bien otras enseñanzas que en vez de traer bendición, paz, gozo, justicia a tu vida, en vez de eso, más bien te aparta de la misericordia, te hace una persona legalista y comienzas tú no a vivir en la voluntad de Dios, sino más bien en tu propia voluntad. Y tu corazón se vuelve orgulloso y soberbio y ni siquiera te das cuenta de los errores que cometes y de las personas a quienes puedes dañar. Y de todo ello tú puedes ser librado si tan solamente aceptas la verdad de Dios en tu corazón. Por eso ejercítate en el entendimiento espiritual para librarte de esa levadura peligrosa. Pero también, ¿cómo nos ejercitamos en el entendimiento espiritual? No solamente aceptando la verdad en el corazón, sino leyendo, oyendo y recordando la palabra de Dios. Versículo 18 dice, teniendo ojo, ¿no veis? Y teniendo oído, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Hermano, qué lindo es cuando tú y yo usamos nuestros ojos para ver la palabra de Dios, nuestros oídos para oír la palabra de Dios, pero también para recordar, para no ser oidores olvidadizos. A veces nosotros vemos el mensaje dominical y al día siguiente ya no recordamos lo que escuchamos. Cuidado con ser oidores olvidadizos. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso lee, oye y recuerda la palabra de Dios, y eso es ejercitarnos en el entendimiento espiritual. Pero también aprendamos, hermanos, a evocar, a poder hacer memoria de las obras poderosas de Dios en nuestra vida. Versículos 19 y 20, mira lo que dice la Biblia. Porque Jesús le dice, ¿no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Están recordando las obras maravillosas de Dios. Verso 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000,
¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. ¿Sabes qué precioso es cuando tú y yo reconocemos las obras que Dios ha hecho en nuestra vida? Ejercitarnos en el discernimiento espiritual, en el entendimiento espiritual, es también recordar las grandes obras que Dios está haciendo, hace y hará en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país y en el mundo entero. Y finalmente, ejercitarnos en el entendimiento espiritual también es desechar todo vestigio de incredulidad del corazón. Muchas veces nosotros tenemos ese problema, no confiamos en Dios, más bien miramos alrededor y miramos las tempestades, ¿no? Las olas, los vientos, y de pronto sentimos que nos hundimos y decimos, ¡ay Dios, ahora qué hago! ¿No? Me voy del país, ¿no? me pongo a resguardo, no saco el dinero del banco o lo pongo, qué sé yo, ¿no? Y no estamos acudiendo a Dios, no estamos buscando al Señor, no estamos confiando en el Señor. Hermano, hermana, si Dios te ha dado su palabra, confía en el Señor y desecha toda incredulidad. Versículo 21 dice la Biblia, y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Por eso, si tú quieres tener paz y seguridad en tu corazón, ven a la palabra de Dios. Busca a Dios en oración. Que Dios te dé entendimiento de esto, mi hermano, mi hermana. Y no caigas en el sinnúmero de mensajes, de videos y de cosas que están tratando de minar tu fe y tu confianza en Dios. En Hechos capítulo 28, verso 27 dice la Biblia, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los haré. Yo me pregunto cuántas personas están así hoy en día, que en realidad desechan la palabra de Dios, el mensaje de Dios y solo están viendo lo que está alrededor y no ponen su confianza en Dios, sino en las cosas de esta vida. Por eso, qué importante es cuidarnos de esta levadura peligrosa. Tengamos unas palabras de oración. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra seguridad. En ti estamos seguros. Señor, aunque la tierra sea removida y aunque los montes sean desarraigados y sean trasladados a lo profundo del mar, Señor, nosotros estaremos confiados en ti. Porque, Señor, eso es lo que tú deseas, que confiemos en ti cada día, en cada situación, en cada circunstancia, aún en medio de la adversidad, tú te quieres glorificar, oh Dios. Por eso, Señor, nosotros en esta mañana confiamos en ti, Señor, y decimos con todo nuestro corazón que tú eres nuestro Dios, que fuera de ti no hay nadie más, Señor, en quien podamos confiar. No ponemos nuestra confianza en el hombre, sino en ti, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra. En el precioso nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Hermanos amados, vamos a tener un tiempo hermoso de oración. Usted puede participar de este tiempo accediendo al link del Zoom que está posteado allí en el Facebook y el YouTube de la IBC del Corregidor. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.